Bueno, muy buenos días. Primero, muchas gracias por acompañarnos en esta primera matera. Les cuento un poco la modalidad de la matera. Mi nombre es Marcelo Arriola y me acompaña Martín Torres Dugan como especialista en fertilización. La idea es empezar a pensar en nuestros sistemas intensificados cómo estamos trabajando con la nutrición. La idea es dividirlo primero con nitrógeno, después con fósforo y azufre, ir a micro y después pensar en acidez. Tratemos de interactuar bastante porque veo caras que nos pueden dar muy buenos aportes, así que comienzo a comentarles mi posición, que Martín me va a ayudar, digamos, porque es especialista en el tema. Todos los aportes que haya externos agradecidos, porque es un poco la idea de esta materia, es interactuar con dudas y con certezas que seguramente al lado de ustedes las tienen. Les cuento, arrancando por el nitrógeno, en nuestros sistemas intensificados. Nosotros cuando arrancamos con los distintos experimentos de la chacra, arrancamos pensando que nuestros suelos tenían hambre de carbono. Entonces, si necesitábamos carbono, había que darle carbono. Entonces eran todas gramíneas con una alta intensidad, pero además todo gramínea. Los sistemas se empezaron a deteriorar, y en esos sistemas que se fueron deteriorando cada vez más no había urea, nitrógeno ureico, que nos supla ese hambre de nitrógeno que tenían los suelos. Cuando veíamos que los rindes se caían y no había forma de que con urea suplir ese nitrógeno, cambiamos esos sistemas de rotación y fuimos a la incorporación de una leguminosa. Es increíble cómo la incorporación de Vicia villosa, en ese caso hizo un cambio muy grande en ese sistema de rotación. Entonces, indudablemente, el nitrógeno que nosotros pensábamos que como nitrógeno ureico no funcionaba, cuando fue nitrógeno biológico, el sistema de rotación mejoró muchísimo. Ahí empezamos a pensar que entendemos que hay un solo nitrógeno en la tabla periódica, pero que indudablemente los nitrógenos biológicos versus los ureicos funcionaban distintos. Así que para empezar a charlar y que Martín nos ayude si hay algo de eso dando vuelta, como nitrógenos distintos, si se quiere. Y después comentarles también sobre el nitrógeno, que con los datos que fuimos generando ya como vicias con antecesores maíces, hoy nos encontramos con una gran duda de cuánto nitrógeno aportan, y lo que hacíamos era medir materia seca en esas vicias para ver cuánto nitrógeno nos aportaban para el maíz. Y la verdad es que hoy nos damos cuenta que no solamente es cantidad de materia seca, sino qué tiempo le damos a esa materia seca para que nos libere la mayor cantidad de nitrógeno, ese residuo, y que en el momento que nos libere el nitrógeno coincida con esa mayor demanda del maíz por nitrógeno. Así que hoy hay varias personas trabajando sobre lo mismo, en tratar de cuantificar y de darnos cuenta en qué momento cuántos kilos tendría que tener de vicia y en qué momento debería tener que controlarlo para que esos dos picos coincidan. Así que, si te parece, Martín, te paso el micrófono y nos ayudás, y todos los aportes bienvenidos, ¿no? Así es, buen día a todos. Esto es matera, así que espero que me llegue algún mate, si no, no vamos a cumplir con el nombre de la matera. Como contaba recién él, tratemos de que sea lo más que haya diálogo. La idea de esta no es una conferencia, de hecho no hay diapositivas, es que sea una charla, realmente un diálogo. Yo voy a ir un pasito atrás antes de lo que él hablaba de lo que es los cultivos de servicio y cómo pueden contribuir a la nutrición, en definitiva. Lo que es nitrógeno, ustedes tengan en cuenta que dentro de los nutrientes que hoy sabemos que son limitantes de los cultivos de la región pampeana, el nitrógeno, el fósforo y el azufre y algunos microelementos como el zinc, sabemos que hoy impactan en la productividad de los cultivos. Ese es el principal aspecto. El nitrógeno, sin duda, en las gramíneas es el que seguramente tiene más impacto en los sistemas productivos. Es realmente el nutriente que mayor limitación genera a los cultivos. Y lo que es interesante es que hay mucho por mejorar
cuanto al uso de los análisis de suelos, el diagnóstico. Disponemos de muy buenos modelos de diagnóstico para decidir la fertilización, teniendo en cuenta el nitrógeno que tenemos a la siembra, y tenemos un montón de herramientas hoy para hacer un diagnóstico secuencial durante el cultivo en distintos momentos, como para optimizar, por ejemplo, lo que es calidad, rendimiento en trigo, por ejemplo, o cebada. O sea que debemos pensar que el diagnóstico arranca a la siembra y que uno debería también usar todos los modelos disponibles en cada región para optimizar ese nitrógeno que podemos proveer. En ese sentido, también tenemos el desafío de lo que es la variabilidad climática, que el nitrógeno impacta mucho. O sea, todo esto es muy lindo, pero encima le tenemos que sumar la gran variabilidad de las precipitaciones y el impacto que eso tiene, por ejemplo, en lo que es las pérdidas por lavado, desnitrificación, que podemos tener, que inciden tanto en cultivos de invierno como de verano, y normalmente no le prestamos tanta atención en lo que son, digamos, en lo que son los procesos que pueden incidir en la pérdida de nitrógeno, en el manejo, digamos, de ese nitrógeno. Y por otro lado, diría yo que los sistemas que están intensificando con cultivos de servicio, nos estamos haciendo un montón de preguntas, y una de las preguntas son las que Marcelo decía, es cómo nos empiezan a proveer, más allá de los servicios conocidos, que es carbono, mejorar la condición física del suelo, muchas cosas ya conocidas, o que estamos estudiando pero son bastante obvias, cómo empiezan a aportarnos nutrientes a los cultivos, por ejemplo, vicia a los maíces, ese tipo de cosas. En eso todavía no hay un gran modelo, no hay una gran teoría general para poder comentarles, pero sí, lo que sí vemos es que hay impactos interesantísimos y que todavía algunos ensayos nos están dando datos que son promisorios, digamos, ¿no? No solamente en nitrógeno, sino en otros nutrientes. Así que yo dejo como ese tema como un desafío. Invito a adoptar herramientas de diagnóstico para el nitrógeno y otros nutrientes que la tenemos disponible, es cuestión de usarlas, tener en cuenta la variabilidad climática y digamos, adaptar los sistemas, los planteos nutricionales a esa variabilidad, sobre todo para el nitrógeno bastante crítico, y después ir incorporando de a poco todo el conocimiento que se genera desde APRESID y otros ámbitos también, en lo que es provisión de nutrientes, de cómo se liberan esos nutrientes de los residuos. Eso va a venir, yo creo que en un futuro no muy lejano, vamos a empezar a tener más información respecto de eso. Así que, si tienen dudas de nitrógeno y de este tema, aprovechamos para que las hagan. Si no hay ninguna, aprovecho de hacerte una, Martín. Cuando uno piensa dentro de un maíz y sembrado sobre una vicia, en el cual el nitrógeno que tengo está en continua descomposición desde el lado de la vicia, ¿qué es lo que yo podría medir como para entender mi dinámica de nitrógeno y poder decidir por sí o por no fertilización o no arriba de ese maíz? Bueno, es una gran pregunta. Esa es la teoría general que no tenemos todavía. Tenemos indicios, por ejemplo, la relación carbono-nitrógeno de la biomasa de ese residuo es un indicador bastante fuerte y robusto de cuál es digamos, si ese material va a mineralizar y va a dar más nitrógeno o va más a inmovilizar, ¿sí? Si va a haber una mineralización neta, si tenemos relaciones del orden de 20 y pico, por ejemplo. Acá está a mi lado Nahuel Rosicalvo, así que te invito también a sumarte a la discusión, que es un especialista muy importante que tenemos también en el sudeste de Buenos Aires, que fue el que desarrolló el NAN, famoso NAN. Así que, Nahuel, no te calles. Y uno sí, hay un montón. Desde el punto de vista de la investigación, hay bastantes índices que uno puede medir en esa biomasa, por ejemplo, cuánto fósforo soluble tiene la biomasa para predecir si ese fósforo del residuo podría liberarse. Más allá de la relación carbono-nitrógeno en la vicia, no hay muchos, hasta yo conozco, no hay demasiado para, digamos, medir de una forma tan absoluta como para que me diga, che, con estas características me va a aportar tantos kilos a ese maíz subsiguiente. Sabemos, hay como algunas relaciones, la materia seca, vos decías hace un rato antes de empezar, que por ahí es un índice que se toma en cuenta, vicias de alta productividad, quiere decir que si fueron de alta productividad fijaron más nitrógeno y por lo tanto entonces van a poder proveer nitrógeno cuando se descomponga ese material, ¿no es cierto? Ahora, la descomposición de los residuos son procesos bastante complejos que dependen muchísimo de la calidad del suelo, la actividad microbiológica del suelo, la temperatura, la lluvia, etc. Con lo cual, lo mejor que vamos a hacer es empezar a construir
en pocos sitios experimentales, digamos, bien seguidos con experimentos a largo plazo, quizás empezar a medir y a seguir esa dinámica, viendo causa-efecto, quizás decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con esta vicia? ¿Cómo impacta? Y dentro de lo que podamos meternos en los mecanismos, pero a veces estudiar los mecanismos complica un poco porque, digamos, no puedes sacar a veces conclusiones directas, ¿no? Pero te permite después ir entendiendo por qué ante tal situación de producción de materia seca tenemos o no efectos. Si fijas bien esa vicia, hay mucho por hacer en cuanto a entender la fijación biológica de esos cultivos de servicio, cómo se afecta inclusive esa fijación de nitrógeno por otros nutrientes que están limitando a ese mismo cultivo de servicio. Entonces, lo que está claro es que la productividad de la vicia correlaciona mucho con la fijación biológica de nitrógeno de ese cultivo, y por lo tanto es un predictor interesante de cuánto nitrógeno podría aportar. Lo que no estamos en condiciones hoy, o no está, digamos, esa información es en los modelos de diagnóstico clásicos que tienen en cuenta el nitrógeno disponible en el suelo o el potencialmente mineralizable, como es el NAN, por ejemplo. Sumar sería muy interesante ir sumando a nivel subregional donde uno está, ¿sí? Modelos conceptuales primero y modelos después de diagnóstico que me permitan sumar esas covariables. Si yo estoy en un maíz que tengo una vicia con tales características, fijación biológica buena, más de tantos kilos de nitrógeno en la biomasa, por decir, 3 o 4 cuestiones, entonces uno puede tener un modelo multivariado, si quiere un modelo de regresión múltiple, pensando en voz alta, que me permita a mí predecir las respuestas a nitrógeno en el maíz, considerando esta información. No la tenemos hoy para mostrar, así como uno puede mostrar otros índices, no tenemos ese dato. Nahuel, no sé si tienes algo más de eso. Bueno, gracias Martín por incorporarme. No, coincido en lo que dice Martín. Lo único que agregaría es que no hay mucha información, como dice él, pero para el sudeste hay un trabajo que trató de hacer eso, un trabajo de tesis, de maestría, y lo que veía es que el aporte de una vicia creciendo bien, de 4.000 kilos de materia seca y demás, era equivalente casi a 3 toneladas de maíz de primera en ese caso, ¿no? Que venía después. O sea que ahí hablaba de un aporte de 90 kilos de N más o menos. Es un año, el otro año el aporte eran 30 o 20. Entonces, lo importante, digamos, y él que medía, la conclusión más fácil, se pueden medir muchas cosas, como dice Martín, lo más fácil es medir materia seca, esa materia seca hacer el nitrógeno que lo hace cualquier laboratorio. Entonces tenía una cantidad de nitrógeno y después le podía aplicar algún factor muy discutible, porque 1 año, 2 años, de cuánto aportaría para el cultivo que sigue en la rotación. Independientemente de ir al detalle de eso, lo importante es instalar el tema de que el efecto de la antesora hay que meterlo en los modelos de diagnóstico, como sea, para un lado, como crédito de nitrógeno, o para el otro, como un competidor por el nitrógeno que está disponible en el suelo. Porque hoy en día hay mucho maíz después de un trigo, después de una cebada, maíz segunda, y eso juega al revés, en contra. ¿Cuánto? Y hay unas estimaciones groseras de 30, 40, 50 kilos de N más, que en el caso de la vicia serían menos a favor de... Pero hay que ponerlo. De alguna forma hay que ponerlo, no podemos usar los mismos modelos de diagnóstico, eso hay que tenerlo en cuenta. Y después, como dice Martín, es el monitoreo durante el ciclo. En algunos cultivos hay más herramientas, en otros se está trabajando, pero no nos podemos quedar con modelos de diagnóstico que definimos la dosis de nitrógeno 4 meses antes a cuando se fija el número de granos y pensar que el rendimiento no va a cambiar durante el ciclo. Digamos, tiene una variación, ustedes saben mejor que todo, ¿no? Que tiene una variación totalmente temporal. O sea, yo planteo 6.000 kilos de maíz y después el año viene mejor y me da 9.000, pero nunca reajusto mi modelo de diagnóstico. Entonces, está bien que hagamos un buen diagnóstico en presiembra, pero después monitoreemos, ¿tá? Y ajustemos. El antecesor va a jugar, las condiciones del año van a jugar, las condiciones del bolsillo del productor van a jugar, ¿tá? Pero miramos, hagamos análisis de suelo, eso es lo básico, no es un detalle menor, mostramos menos del 20% de la superficie, o sea, eso es el primer paso, dónde estamos parados, y a eso empecemos a mejorar el diagnóstico con el efecto del antecesor, la mineralización, el monitoreo, pero por ahí debería venir la mano, ¿sabes? No, Martín, ahí en ese esquema de nitrógeno y vicia te quería preguntar si vale la pena, porque nosotros estamos pensando en hacer unos ensayos de medir indirectamente el nitrógeno de la vicia por rin de maíz, digamos, secando distintos momentos, también pensando en la entrega del nitrógeno y no tanto la cantidad, las dos cosas a la vez, en esa dinámica que decía Marcelito.
medir rinde maíz secando distintos momentos de la vicia y también tratando de cruzar cero fertilización de N y algunas distintas dosis de fertilización de N para ver dónde está impactando en el rinde y ver si te llegó a dar ese nitrógeno, cuándo, etc. ¿Lo ves viable? Sí, digamos, como decía Nahuel, hay datos de esos 4.000 kilos de materia seca, 5.000. Yo no tiré el dato porque como son pocos años todavía, hay que generar mucha más cantidad de información para empezar a tener rangos de aporte primero y con qué frecuencia se aporta tal cantidad de kilos. Es decir, tener como modelos un poco más robustos y más potentes. Sí, uno puede, idealmente, si uno pudiera medir en el maíz, habría que medir por lo pronto cuánto nitrógeno absorbe y hacer algún tipo de cálculo de eficiencia agronómica relativa, es decir, cuánto realmente absorbió, medido, ¿no? Y en cierta manera vos ahí uno puede empezar a estimar, decir, bueno, esto, como acá puse 0N, este plus vino de ahí. Entonces empezar a hacer como balances de nitrógeno, si querés, inferencias de la provisión de ese nitrógeno de la vicia, medidas en el maíz, de forma indirecta, digamos, como quizás no voy a tener la curva todavía, cuánto va liberando, empezar a medirlo en el maíz. Después en todo caso vemos los protocolos, pero sí, es una forma. Si uno, por ejemplo, tiene una vicia, un tratamiento que tiene vicia sin nitrógeno para ese maíz, digamos, y mejor dicho, después de esa vicia no pongo nitrógeno en el maíz, si vemos un impacto en la absorción de nitrógeno y demás, se debe a esa vicia. Entonces uno puede empezar a hacer como modelos de causa-efecto, si uno tiene un gradiente de situaciones de nitrógeno en el suelo, de condiciones de productividad de la vicia, de condiciones de rendimiento, uno puede empezar a tener algún tipo de información ya digamos, estadísticas, y bueno, a ver cómo impacta, con qué niveles de rendimiento. Quizás maíces de alta productividad en años donde se expresa el rendimiento mucho, quizás haya más aporte, haya menos. Yo estoy viendo algunos ensayos que están mostrando, como decía Nahuel, menos aporte en otros años. Por ahí yo estaba con el dato contento de aporte de 60, 90 kilos de N, en vicias de arriba de 5.000 kilos de materia seca, y otros experimentos que estoy mirando me dicen, che, la verdad que no estamos viendo eso, depende del año, depende del nitrógeno en el suelo, depende de un montón de cosas. Entonces, para tener un modelo conceptual primero y un modelo después estadístico, un modelo de diagnóstico, nos falta, la verdad. Y para eso hay que ir sumando buenos protocolos, bien pensados, y destinar recursos lo más eficiente posible. Si les parece, cambiamos de... ¿Sí? Perdón. Sí, un mate. Un mate, por favor. Buenos días. Un poco, bueno, recién se habló mucho del cuánto, en cuanto, bueno, cuánto nos podemos ahorrar de algún nitrogenador que podamos aplicar, etc. En cuanto al cuándo, o sea que un poco vos mencionabas de hacer distintos momentos de secado. ¿Hay algún periodo, independientemente de lo que vos mencionabas antes, del ambiente, temperaturas, etcétera, que nos está impactando en cómo devuelve los nutrientes la vicia al cultivo, en este caso maíz? ¿Hay algún momento, si se ha estudiado algún momento de cuánto tiempo antes de la siembra prevista se puede llegar a secar para que eso suceda? A ver, considerando que vamos a secar en un momento que normalmente puede llegar a ser antes de agosto o en agosto, en donde las condiciones climáticas no son normalmente favorables porque bueno, hay bajas temperaturas, tiempo seco o relativamente seco, este cambio hoy no lo sabemos, que permitan, digamos, esa devolución, en este caso el nitrógeno. En agosto por maíz de primer año. Es una buena pregunta. Yo aclaro que no, digamos, en las chacras que estoy participando, no soy el gran especialista en las fechas de secado, esas cuestiones, ¿no? Yo aporto más la visión de nutrición. Mi experiencia es que, digamos, uno busca un compromiso generalmente en lo que es el tema hídrico, cuando uno, digamos, deja que el cultivo vaya avanzando, digamos, es un consumo hídrico, entonces uno debe suspender, digamos, o cortar ese crecimiento cuando consideras que, bueno, es operativamente viable, que no hay un costo hídrico grande. Cuanto digamos, mayor es el crecimiento que vos tenés de la vicia y acumula más materia seca, cuanto más podés dejarla y acumular más materia seca, te va a tener más chances de que te aporte más nitrógeno.
Habría que ver el tema del consumo hídrico. Yo los invito a ver trabajos que hemos publicado con Ignacio Alzueta, que están, digamos, hemos publicado acá mismo en la Presid. Van a ver algunos pósters en la sala de chakras que se cumplen 10 años, varios pósters de esto. Y ahí tenés las fechas exactas que estamos secando nosotros en los experimentos. Lo que dicen, digamos, los trabajos más, los científicos y demás, cuando vos, digamos, más podés prolongar la estación de crecimiento de ese cultivo servicio, sobre todo una leguminosa, tenés más acumulación de materia seca y hay una correlación muy fuerte entre la producción de materia seca y nitrógeno fijado. Entonces ahí es como si es muy probable que tengas más nitrógeno en la biomasa total y por lo tanto puedes tener un efecto. Y después las fechas y demás te invito a ver esos pósters para ver a ver dónde estamos trabajando con las fechas. Si es un más tardío quizás te dan más espacio para eso, pero habría que ver el tema del consumo hídrico también. Si le parece, para seguir con esta idea de fertilización balanceada, pensando en si la intensificación funcionaría con estos niveles de fertilización, podemos seguir con fósforo y azufre como dos nutrientes medio seguidos al nitrógeno. Y ahí me quedó lo que decía Nahuel recién. Lo más preocupante me da la sensación desde el fósforo y azufre, si estamos haciendo análisis de suelo como máximo en un 20% de la superficie, me empieza a faltar un dato. O sea, no medirme y no saber dónde estoy parado, creo que me empieza a generar una incógnita demasiado grande si lo que quiero es intensificar. Así que bueno, como primer punto es ese. Como segundo punto, entender ya dentro de la fertilización propiamente dicha, tanto en fósforo y azufre, lo que a uno le da la sensación es que todos los campos en un cultivo al año se están quedando cortas las fertilizaciones. Cuando uno va a esos análisis de campaña por lugares y todo, se están quedando cortos con fertilizaciones. La pregunta es, si voy a intensificar y voy a invitar más gente a comer, voy a aumentar mi productividad porque voy a cosechar 2 veces al año, ¿me va a alcanzar ese fósforo y ese nitrógeno o tengo que ponerme al día con los niveles de fertilización? Así que si te... Dale. Sí, es todo un tema y es muy interesante. Por un lado, la realidad indica que se hace muy poco análisis de suelos. Hoy de hecho va a haber un taller que voy a dar con Diego Cosentino a la tarde, 2:30, los invito, que es SOS análisis de suelo, con lo cual ya el título indica que la cosa no viene bien. Eso es un aspecto, o sea, el diagnóstico es fundamental, saber dónde estamos parados. En muchas chacras, y fuera del ámbito de la presa también, es común ver en muchas zonas que hay campos que no hacen análisis de suelo, la verdad. Y es muy difícil realmente tomar decisiones sin tener el dato de suelo. Pero una cosa que es interesante es que lo que estamos viendo en las chacras, sobre todo en la Pergamino Colón y la Brado Chivilcoy, es que vemos que se está intensificando mucho con el tema de rotaciones y con el tema cultivo de servicio, y a veces no estamos acompañando esa intensificación con la nutrición, con el manejo nutricional. Entonces, si eso no lo hacemos, no estamos intensificando sustentablemente, digamos, sino que estamos intensificando productivamente, nada más. Y en ese sentido vemos cosas interesantes, que por ejemplo, mejorando la oferta de nitrógeno en 30, 50 kilos, por ejemplo, a los planteos típicos de 150, 160 suelos más fertilizantes, que son bastante comunes en las zonas estas, hay un impacto entre el 15 y el 20% en los rendimientos de trigo y de maíz. O sea, una pequeña, entre comillas, aumento de la oferta de nitrógeno apuntala, por un lado, los rendimientos. Y también mejoras de la provisión de fósforo también, porque en estas chacras una alta proporción de lotes tienen debajo de 10 o 12 ppm de fósforo por ahí, que no está muy lejano a la realidad de toda la región pampeana. Uno agarra Buenos Aires, la mayor parte de los lotes tienen niveles de fósforo por ahí por debajo de los umbrales. Eso nos está reflejando que la fertilización que hacen los productores agropecuarios es muy de suficiencia, si uno lo quiere poner con un nombre no muy clínico, digamos. Entonces, los invito a digamos, usar los modelos que hay, digamos, calibrados para fósforo. El fósforo extractable, el fósforo Gray 1, es bastante robusto para saber la probabilidad de respuesta de fósforo que yo tengo, y después ese dato yo lo puedo incorporar en los modelos de diagnóstico según tenga criterios de suficiencia, que es un criterio más económico, otros modelos como reposición y demás. Pero el fósforo es muy noble, porque con un índice muy fácil como el fósforo Gray podemos saber dónde estamos parados en términos de respuesta a fósforo,
Y el manejo es bastante más sencillo, porque no hay muchas pérdidas, digamos, no hay pérdidas agronómicas. Si uno pone de más, normalmente queda residual. Pero lo que sí estamos viendo es que uno tiene una penalidad en el rendimiento no menor, sobre todo lo que es nitrógeno y fósforo. Yo diría que entre esos dos nutrientes, las brechas de rendimiento que estamos teniendo entre lo que hace el productor. Productores con buen nivel, no estamos hablando de productores que no tienen formación, estamos hablando de productores que hacen cultivo de servicio, que rotan, que chequean los genotipos, que hacen análisis de campaña, etcétera, etcétera, y estamos con una especie de subfertilización en nitrógeno y fósforo. Y después el desafío para fósforo es, así como hablábamos de nitrógeno y los cultivos de servicio y demás, es a futuro, se está trabajando mucho en investigación, empezar a considerar los aportes de fósforo desde fracciones orgánicas. Hay índices promisorios como la materia orgánica particulada, que uno puede medir el fósforo en esa fracción de materia orgánica particulada. Posiblemente hayan otros índices dando vuelta también a nivel de investigación. Por ahora ninguno de esos trabajos demuestra de un modo muy robusto que el fósforo Bray se puede mejorar la predictibilidad, la predicción de las respuestas sumando esas variables. Sabemos que los cultivos toman fósforo que vienen desde fracciones inorgánicas, o sea, la mineralización de fósforo está, y los cultivos toman ese fósforo que está como ortofosfato, digamos, o ese fosfato que viene desde la mineralización de fósforo. Lo que no tenemos todavía es el modelo que me permite sumar y decir, che, mirá, tengo tantas ppm de fósforo que viene de la materia orgánica particulada, reducí tantos kilos de fósforo tu planteo. Pero estamos entendiéndolo más y hay mucho por hacer. Lo que estamos viendo es que lamentablemente no se hace muestreo de suelos, es muy bajo realmente el uso de los análisis, y eso es un grave problema porque es como no tener el diagnóstico. Y después estamos viendo que las dosis son, digamos, muy bajas de fósforo. Estamos muy por debajo de lo que deberíamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Te quería preguntar si podés hacer un comentario. En algunos casos nosotros estamos anticipando la fertilización o fertilizando el boleo del cultivo de cobertura para lotes que van a maíz de primera, o en este caso trigos que van a soja, y ya le estamos aplicando el boleo del fósforo que iba a la soja. Lo que tenemos la intención es hacer una fertilización de base y después acompañar con algún arrancador en el momento de la siembra en la línea. Si podés, básicamente nació como una cuestión operativa y le estamos viendo algunos buenos resultados. Si podés hacer un comentario de eso. Sí, acá hay un aspecto a considerar. Primero tenemos que saber el nivel de fósforo Bray con un muy buen muestreo. El fósforo es muy variable en el suelo, tiene una alta variabilidad y es un gran desafío tener un dato exacto. O sea que el muestreo habría que hacerlo quizás cada 2-3 años, un muestreo compuesto, con muy buena intensidad. Yo digo 50 submuestras como para quedarme tranquilo. Y ahí vos puedes tener un dato certero de tu nivel, porque es difícil saber dónde estás parado. Y el dato de cuál es el contenido de fósforo Bray de cada lote es el primer paso para decidir cuál va a ser la estrategia de manejo. Normalmente en suelos muy deficientes en fósforo, digamos 3, 4, 5, digamos, muy deficientes, a mí me gusta la idea de que digamos, haya fósforo en el momento de la siembra. Es decir, para mí no hay un principio agronómico que es, cuando uno tiene muy bajos niveles de fósforo Bray, la eficiencia de, digamos, de utilización de ese fósforo en las aplicaciones en banda localizadas van a ser mayores, ¿sí? A mí me da cosa a veces cuando uno bolea fósforo en suelos muy deficientes. O sea que el primer paso es saber cuál es el nivel de fósforo Bray. Trabajos hechos por el INTA y por otros grupos muestran que en niveles intermedios de fósforo Bray, en siembra directa, hay muchos trabajos de INTA de esto, con dosis relativamente altas de fósforo colocado, anticipadas, como vos decís, pueden ser hasta tan eficientes como las aplicaciones en banda. O sea, hay como una cosa de, si yo boleo tengo la misma eficiencia o efectividad que en banda. Yo soy un poquito cauto, siempre miro el tipo de suelo, porque eso se calibró en ensayos de INTA y muy puntuales, digamos. Uno puede estar en zonas diversas. Yo miro mucho el nivel de fósforo Bray. La aplicación a la siembra, digamos con arrancador, digamos, si querés, que a veces el arrancador termina siendo a veces lo único que se pone en muchas zonas, ¿no? Estamos hablando, si uno está por debajo del umbral crítico para el cultivo, uno puede decir para trigo, para maíz, el umbral óptimo está entre 15 y 20 por poner un rango. Yo estoy muy por debajo de ese umbral. Primero voy a tener respuestas a fósforo importantes. Segundo, si yo lo coloco en banda a la siembra con arrancadores, ya sean líquidos o sólidos, sin duda voy a tener un plus vinculado con la forma de colocación. Yo estoy aplicándolo en banda. A medida que te vas a niveles intermedios, ¿sí?
ya está cerca del rango y demás, a veces empieza a haber menos efectos de la forma de colocación de ese fósforo, y entonces uno puede aplicarlo donde haya una mayor ventaja logística. Y ahí uno hace todo un presupuesto, que sea, bueno, si estoy muy por debajo de los umbrales, uno podría plantear una estrategia de mejora progresiva, y haciendo una combinación de voleo, en épocas, como vos decías, donde puedo colocar ese fósforo para ir conseguir más barato, y podés colocarlo fuera de temporada, digamos, donde logísticamente se pueda, pero no debemos olvidar de que ese cultivo, si yo estoy sembrando un cultivo en un suelo que tiene muy bajo nivel de fósforo extractable, realmente vale asegurarse un poco también ahí. Eso no, hay que tener cuidado con decir que es todo lo mismo, banda o boleo en todo tipo de suelos y demás. Ni hablar en suelos muy vertisol, suelos como los de Entre Ríos o los de Uruguay, o fuera de la zona donde se calibró un poco ese modelo de comparación de formas de colocación. Suponiendo que tenemos fósforo, azufre y nitrógeno ya en suficiencia, Martín, hay mucho dato hoy. Cuando uno empieza a pensar en gramíneas con zinc, con respuestas muy grandes de zinc, nuestra zona está por debajo, hoy gran parte de nuestra zona por debajo de una parte por millón de zinc, y la respuesta se nota. Empiezo a pensar en boro como leguminosas, y quiero otro tercer punto meterlo, que entiendo que no está como alarma, por lo menos en nuestra zona, por la génesis de nuestro suelo, pero empiezo a pensar en el potasio. Hablamos hoy con el tema de Entre Ríos, con otra génesis y ya con deficiencia de potasio, y en el potasio lo que te quería preguntar es, uno cuando ve en bibliografía ve que hay una brecha grande con las luces amarillas. Se habla de 120 partes por millón de potasio, en los cuales yo empezaría a tener respuesta, pero las luces amarillas se prenden en 400 partes por millón. ¿Por qué esa brecha, Martín, de potasio para terminar? Así que, si te parece, esos tres nutrientes, nos quedan 5 minutos, ¿nos puedes contar algo? Muy difícil en poco tiempo, pero no. Vuelvo porque de azufre no dije nada. Quería tirar un par de mensajes. No, dije en el primer momento que los tres nutrientes que limitan el rendimiento, nitrógeno, fósforo, azufre también es muy fácil. Está muy claro, bastante claro donde hay deficiencias. Es un nutriente en donde la prevalencia es alta de deficiencias. Se han calibrado las dosis, generalmente dosis de 10 a 15 kilos de azufre por cultivo. Son las que maximizan las respuestas a azufre. Podemos manejar el azufre como el fósforo en términos de los doble cultivos, aportar en el trigo para los dos cultivos, siempre teniendo en cuenta esas dosis de 10 a 15 kilos por cultivo. Para el diagnóstico se avanzó mucho respecto de los últimos años. Hay muy buenos modelos que se han publicado, umbrales para cultivos que tienen en cuenta los contenidos de azufre, sulfatos en la capa superficial, modelos que tienen en cuenta el contenido de azufre en las 3 capas hasta 0,60. El azufre es para invitarlos a adoptar, es decir, hay una alta probabilidad que tengamos respuesta de azufre en muchas zonas, salvo zonas que regamos, que aportamos azufre, zonas con efecto de napa, que por ahí tenemos aporte de azufre. Hay digamos, situaciones en donde podemos no tener respuesta, pero los invito. Y es muy noble el nutriente porque uno lo puede colocar ahí sí, donde quiere y como quiere. Eso es un poco la síntesis con el azufre. Lo podemos aplicar en presiembra, luego de la emergencia de los cultivos, no hace falta fraccionarlo, es decir, no hay mucha información, pero se supone que no se pierde demasiado, es bastante. Los sulfatos, así como los fosfatos, tienen una digamos, interacción con la fase sólida del suelo, hay proceso de adsorción con D, entonces eso explicaría por el no lavado en suelos de texturas medias, digamos. Suelos más arenosos podría verlo. Pero bueno, dicho esto, pongámosle todos los dólares que tengamos a esos tres nutrientes, digamos, y eventualmente algún micronutriente como el zinc, por ejemplo, que estamos viéndolo muy robusto. Por un lado, vemos una gran caída de los niveles de zinc extractable en esta zona, particularmente donde estamos, Pampa Ondulada, muy evidente, que hay muchos trabajos que lo muestran. Y por otro lado, se ha calibrado para maíz el umbral, digamos. Hay varios ya trabajos que muestran que una ppm de zinc medido como DTPA en la capa de 0 a 20 centímetros nos permite predecir bastante bien las respuestas a zinc. Y sabemos también con qué dosis aplicar. Sabemos que dosis de zinc del orden de hasta 1,5 kg permiten maximizar las respuestas cuando colocamos el zinc a suelo.
Después las dosis cambian si uno aplica con tratamiento de semillas, foliar o vía foliar, pero cuando uno fertiliza con zinc a suelo, ya sea con una mezcla física o química, o a través de fertilizantes líquidos como puede ser el WAN y mezclas de WAN con fuentes azufradas, esas dosis son las que se tienen de referencia. 1,5 kilos tiendo a saturar las respuestas, y en maíz es muy importante el zinc en esa estrategia nutricional. Otros micronutrientes a tener en cuenta: hay antecedentes de boro, de deficiencias de boro en maíz. Lo que no tenemos todavía es un gran modelo regional o subregional que permita predecir cuáles son los umbrales. Pero uno puede medir, sumar el boro al diagnóstico, a los análisis, y si uno está en niveles muy bajos, 0,2, 0,3, 0,4 ppm, uno podría saber que es bajo. Yo he hecho trabajos de investigación hace varios años en INTA Pergamino y vimos respuestas en maíces de alta productividad. Y hay otros trabajos que muestran que aún en maíces que están sometidos a estreses abióticos, golpe de calor, sequía, es donde a veces las respuestas también se dan a zinc y boro por un efecto que tiene que ver con mejorar el balance hormonal de los cultivos, la respuesta al estrés. O sea que hay como distintas miradas respecto de los micronutrientes en la nutrición y en la fisiología de los cultivos. Pero el boro y el zinc, por deficiencias en la región, por bajos contenidos que estamos viendo y demás, son los dos nutrientes a tener en cuenta. El zinc en maíz, de rutina, para mí en planteos de alta productividad entra de rutina, con el diagnóstico previo que dije antes. Potasio, estamos todavía en esta zona. Vos preguntabas hace un ratito, ayer hubo una especie de taller de potasio acá en Rosario para investigadores y demás, estuvimos discutiendo un día entero esto. Hay como dos zonas. En Entre Ríos las deficiencias de potasio ya están, ya estamos en situación ya de hecho se aplica potasio en arroz, y es inminente, si queremos, en 4 años creo que decían, ya se vienen las deficiencias más generalizadas en los suelos vertisólicos, sobre todo de Entre Ríos. Con lo cual el potasio en Entre Ríos ya va a ser un nutriente que nos vamos a acostumbrar a ver. En la región de molisoles, o sea, en los suelos donde estamos acá, que hay molisoles, que son suelos que tienen un contenido de potasio muy alto original, hay que estar, digamos, hay que tomar en cuenta que en el mediano plazo vamos a tener deficiencias. O sea, se nos va a venir, es el próximo macroelemento a tener en cuenta en los planteos nutricionales. Entonces, los umbrales que se han calibrado en Estados Unidos y en Uruguay están en el orden de 0,3, 0,4 miliequivalentes cada 100 gramos, que sería algo de 130, 150 ppm promedio, digamos, para poner un rango. Estamos bastante lejos todavía, pero lo que dicen los investigadores que están midiéndolo acá es que las deficiencias más generalizadas van a venir en el mediano plazo. Yo no tiraría una cantidad de años, 10 años, no sé, pero quedémonos con que viene en el mediano plazo. Y lo que se puede ver es que las deficiencias de potasio interactúan con otros factores, por ejemplo con la compactación. Suelos que están compactados, que es un problema bastante prevalente en muchos sistemas de esta zona y otras de la región pampeana, podemos tener deficiencias inducidas por situaciones de compactación. También podemos tener deficiencias inducidas por desbalance de bases. Suelos con alto contenido de calcio, por ejemplo en la zona semiárida de pampeana, suelos con horizontes cálcicos, con carbonato, podemos tener ahí una deficiencia inducida. Pero a su vez en esos suelos tiende a haber mucho mica, entonces hay que ver también la mineralogía, el tipo de suelo. Hay mucho por hacer en ese tipo de cosas. Todavía estamos en un nivel más incipiente. Yo invito a poner mucho énfasis en el diagnóstico y en los macronutrientes que hablamos antes, macro y mesonutrientes. ¿Sí? Y nos faltó la acidez, pero nos están avisando que se nos termina el tiempo. Bueno, agradecidos, y ojalá cuando vayamos a intensificar, no sea después de lo que nos contó Martín, no fracasemos porque nuestro sistema le falte comida. No nos olvidemos de todos los nutrientes en su justa medida y en un balance. Muchísimas gracias.